Cita bíblica para el día de hoy es Apocalipsis 6:1 y dice así: Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno diciendo: Ven y mira. Amén. Muchas gracias, doctora Diana, por compartir con nosotros la lectura de esta mañana. Abracitos para todos de bienvenida, me alegra saludarles. Miles y miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, y esperamos, por la gracia del Señor, seguir siendo edificados en la palabra, pero especialmente en esa experiencia personal de vida real con nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que me puedan acompañar en oración una vez más y vamos a orar en esta hora. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por el momento especial que nos regalas de reunirnos por este medio para adorarte, para meditar en tu palabra, para escuchar tu voz a través de ella. Que podamos tener una vida llena de devoción, que podamos tener, Señor, a través de tu Santo Espíritu, una vida de entrega. Que en esta hora, Señor, al meditar en tu palabra, podamos escuchar tu voz, podamos ser hacedores de ella, Padre bueno. Añade bendición sobre cada hijo tuyo, aquí presente, cada familia. Seas tomando el control del internet, que seas tomando, Señor, el control de nuestras vidas y que, oh Padre amado, en esta hora podamos disfrutar de tu presencia. Gracias, oh Señor, por tus bondades. Gracias, oh Padre, por tu misericordia. Y permite, Señor, que podamos en esta hora gozarnos en el estudio de tu palabra. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a avanzar en nuestro estudio. Hoy ya nos introducimos en lo que corresponde a los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos a mirar algunos asuntos como de estructura. Vamos a hacer un vistazo general del santuario en el libro de Apocalipsis. Ese va a ser un tema también adicional, ¿verdad? A esta serie. Este va a ser un tema adicional a esta serie cuando concluyamos la serie, ¿verdad? O de pronto lo tendremos cuando se concluya de pronto la serie de los eventos finales o la primera lectura del libro a escoger, tendremos esta primer material adicional, este primer estudio adicional, como lo es el santuario en el Apocalipsis, ¿vale? Este es necesario, es muy necesario entre esta serie estudiar este tema adicional. Bueno, allí en Apocalipsis, el capítulo 2, el capítulo 3, se describe, se describe la iglesia militante. Y en Apocalipsis, el capítulo 21, se describe la iglesia triunfante. Los 7 sellos de Apocalipsis, el capítulo 4 hasta el capítulo 8, alcanzan, por así decirlo, el clímax o el cumplimiento final en el capítulo 19 y en el capítulo 20 de Apocalipsis. A primera vista, a primera vista, la hermana White no tuvo mucho que decir en cuanto a los primeros 4 sellos y el séptimo sello. Aunque la hermana White no escribió mucho en términos de cantidad, sí tiene un buen número de citas muy valiosas que nos proporcionan claves en cuanto a cuándo se cumplen estos sellos. La hermana White
sí escribió algunas citas claves en cuanto al quinto y el sexto sello. Por ejemplo, en El deseado de todas las gentes, en la página 772 en adelante, la hermana White explicó con lujo de detalles que la visión introductoria a los sellos se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y fue instalado como sumo sacerdote en el lugar santo. De modo que la visión introductoria nos proporciona el punto de comienzo de los 7 sellos. Por otro lado, en el conflicto de los siglos, en la página 624, la hermana Elena G. de White explicó que el séptimo sello se cumple cuando Jesús venga por segunda vez. Y esto nos da el punto de tiempo cuando los 7 sellos terminan. Así es que, mis amados, miren, los 7 sellos describen secuencialmente los eventos que ocurren entre la ascensión de Jesús al cielo y su inminente retorno a esta tierra por segunda vez. Como lo vamos a ver en el transcurso de esta parte del estudio, la hermana White aplica la expresión venciendo y para vencer del primer sello. Esto lo aplica a las conquistas de la Iglesia Apostólica. Ahora, en relación con el segundo sello, la hermana White tiene una cita clave en donde explica claramente el significado de la espada que quita la paz de la tierra. Según ella, se cumple con las persecuciones que sufrió la Iglesia temprana a manos del Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana. Ahora, miren, la hermana White, eso vamos a tratar de leerlo más adelante. Miren, la hermana White tiene una cita clave en cuanto al significado del vino y el aceite que aparece en el tercer sello. Estoy haciendo un panorama general introductorio de los sellos. La hermana White tiene una cita clave en cuanto al significado del vino y el aceite que aparece en el tercer sello. Aún cuando ella no parece haber escrito mucho en cuanto al cuarto sello, sí tiene algunas citas que nos van a ayudar a entender cuándo se cumplió este cuarto sello. Y en cuanto al quinto y el sexto sello, la hermana White también escribió varias citas muy significativas, aún cuando ella no cita directamente Apocalipsis 8, en donde aparece el silencio del séptimo sello. Cuando ustedes y yo hacemos un estudio cuidadoso del conflicto de los siglos, allí podemos ver que ella entendió que esto se cumple, el quinto, sexto sello o el séptimo sello se cumple en la segunda venida de Cristo. Ahora, el mejor comentario, el mejor comentario sobre la visión introductoria a los sellos se halla en el último capítulo del deseado de todas las gentes. Ojo con esto, muy importante. Ustedes lo pueden leer en casa. Vamos a leer algunas citas en la medida que vamos avanzando. El mejor comentario sobre la visión introductoria a los sellos se halla en el último capítulo del deseado de todas las gentes. Los primeros 2 capítulos del libro Hechos de los Apóstoles explican la entronización de Jesús como sumo sacerdote en el lugar santo en el día del Pentecostés y luego en el conflicto de los siglos. Explica en orden cronológico los eventos que transcurren cuando se rompen los 7 sellos. Muy bien. Ahora sí, vamos a esta cita que quiero compartir con ustedes, que apareció ahora en pantalla. La vamos a ver ahí en pantalla, el Ministerio de Curación, página 325. Ministerio de Curación, página 325, dice así. Dice de la siguiente manera. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. No en todas partes, personalmente.
La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino que lo muestra como la Biblia. Lo muestra rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Ahora, Apocalipsis el capítulo 5 corrobora muy bien esta cita del espíritu de profecía. Allí se ve a Dios rodeado de millones de ángeles, los ancianos están sentados en los tronos, no los miembros de la hueste angélica, ¿verdad? No los miembros de la hueste angélica, sino los ancianos, los 24 ancianos, ¿verdad? Allí podemos ver, y en Ezequiel, sin duda alguna, vemos al Señor allí con toda la hueste celestial acompañado y toda esta cuestión. Ahora, vamos ahora sí vamos, mis amados, de lleno con el primer sello. El caballo blanco. El periodo, el periodo del primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. El caballo blanco, ¿qué representa? El caballo blanco representa las conquistas de la iglesia apostólica y el jinete que monta este caballo representa a Cristo. ¿Ok? Entonces, repito, este primer sello, que es el caballo blanco, es el periodo del primer sello. Y este primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia, Éfeso. Y este caballo blanco representa las conquistas de la iglesia apostólica y el jinete que lo monta, ¿quién es? Representa a Cristo. Vamos a ver la descripción. Este es el significado. Lo que acabo de mencionar es el significado del primer sello. Así, pero vamos a estudiar a profundidad algunos detalles de este primer sello. Vamos a ver la descripción. Está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Entonces aquí aparecen, en esta descripción, aparecen algunos símbolos y algunas expresiones, como por ejemplo el caballo blanco, el jinete, la corona, el arco y venciendo para vencer. Vamos a mirar qué significa todo esto, el caballo blanco, el jinete, la corona, el arco y venciendo para vencer. Vamos a mirar esos símbolos, esas expresiones. Vamos a tratar de explicarlos en esta mañana, de explicarlo en esta mañana. Lo que es el caballo blanco, lo que es el jinete, lo que es la corona, lo que es el arco y la frase, la expresión venciendo para vencer. Miren, Zacarías, el capítulo 10, está haciendo una comparación. La siguiente diapositiva lo vamos a ver. Aquí en Zacarías, el capítulo 10, Zacarías compara a Judá, el pueblo de Dios, con un caballo que cabalga a la batalla para vencer al enemigo. Miren lo que dice Zacarías 10, versículo 3 en adelante, hasta el verso 6. Miren lo que dice. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes,
Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor, o sea, caballo real, pues el rey se sienta sobre el caballo. Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Así hace la descripción, o más bien la comparación de Judá, el pueblo de Dios, con un caballo que cabalga a la batalla para vencer al enemigo. Ahora, la mensajera del Señor explicó claramente el plan de Dios para el Israel antiguo, usando el simbolismo del primer sello. Miren lo que ella explicó, lo que ella escribió. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Estas tres citas que aparecen allí en pantalla. Allí la hermana White explica claramente el plan de Dios para el Israel antiguo usando el simbolismo del primer sello. Rivio en Gerald, julio 10 del año 1900, dice así: Dios deseaba que su pueblo, eso lo resalto, bueno, ahí no lo tengo resaltado, pero es así. Dios deseaba que ¿quién? Que su pueblo saliera venciendo y para vencer. Lo mismo que dice la descripción del primer sello, la última frase del versículo 2 de Apocalipsis 6. Y salió venciendo para vencer ese jinete. La hermana White también explicó que el caballo blanco representa las conquistas de la iglesia remanente al final de la historia. Miren lo que dice la cita de Profetas y Reyes, ahí está, página 535. Miren lo que dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia, ¿cuál? Esa que entrará en su conflicto final. Ya una iglesia hermosa, una iglesia purificada, un pueblo apartado, un pueblo que rindió su voluntad al Señor, un pueblo purificado, un pueblo todo de oro como el candelabro de Zacarías 4, una generación final que va a pasar triunfante en el final de la historia de esta tierra, que entrará en ese conflicto final, pero ya hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo venciendo y para vencer. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, mis amados. Un pueblo ya listo, un pueblo purificado, un pueblo santificado. Ahora, la hermana White escribió, como vamos a ver en la siguiente cita, la hermana White escribió que el jinete del primer caballo es ¿quién? Es Cristo. Y el jinete monta y guía al caballo, no el caballo al jinete. Esto quiere decir que el jinete representa a Jesús y el caballo a su pueblo. Es el jinete el que monta y guía al caballo, no el caballo guía al jinete. El jinete representa a Jesús y ese caballo representa a su pueblo. Miren lo que dice, manuscrito 151, página 1899. Escuchen, el asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como qué, como jinete y como hombre de guerra.
despertará celo, gritará, voceará, se prevalecerá sobre sus enemigos. Del poder de aquel que cabalga, venciendo y para vencer. El hombre débil y finito puede ganar la victoria en ese que ha salido venciendo y para vencer. Ahora miren lo que sigue diciendo las siguientes citas. Ahí en pantalla pueden observar 2 citas más. Aquí Jesús, que es el jinete, cumple su obra por medio de su pueblo, que es el caballo blanco. Miren lo que dice, Colportor Evangélico, página 161. Los obreros de Dios, ¿quiénes, mis amados? Los obreros de Dios deben tener una profunda experiencia. ¿Cuál experiencia, mis amados? Experiencia teórica, experiencia teológica, experiencia eclesiástica, experiencia, no, mis amados. Experiencia conceptual, no. ¿Cuál es la experiencia? Oh, miren lo que dice. Los obreros de Dios deben tener una profunda experiencia si se rinden plenamente a él, una experiencia de rendición, una experiencia de sacrificio, una experiencia de rendir nuestra voluntad a él, una experiencia de ser como el apóstol Pablo, esclavos de Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si nos rendimos, dice la cita, si nos rendimos plenamente a él, él obrará poderosamente en favor de ellos. Implantará el estandarte de la verdad sobre las fortalezas que hasta entonces retenía Satanás y con clamores de victoria tomaremos posesión de ella. Ostentan las cicatrices de la batalla, pero reciben el mensaje consolador de que el Señor los guiará en su avance, venciendo y para vencer. Profetas y Reyes, página 400. Miren lo que dice. Profetas y Reyes, página 400. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre. ¿Qué es lo que pasa? Sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. Cualquiera que toque a sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Los que mantienen una experiencia de vida real con él. Los que gimen y claman. Los que permiten que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora. Una cita más del don profético. Testimonios para los ministros. Página 458. Escuchen. Testimonios para los ministros, página 458. El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús. ¿En la persona de quién? Oh, hoy el mundo reclama. Hoy el mundo reclama, mis amados, una revelación de Cristo en la persona de Claudia, en la persona de Juan Carlos, en la persona de Elsie, en la persona de María Elena, en la persona de Marta Luz, en la persona de Adelina, en la persona de Diana, de Hernán, de Consuelo, de Yacinet, en la persona de Teresa, en la persona de Amado, en la persona de César Augusto, en la persona de Adelina, en la persona de Flor y en la persona de cada uno de los más de 100
30 dispositivos que están conectados. Hoy el mundo no reclama lo que cada uno de nosotros hace o dice, no. Hoy el mundo reclama la necesidad de lo que debemos ser en la persona de Cristo. Dios desea. Miren lo que sigue diciendo. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo, como pueblo santo. ¿Por qué? Aquí lo dice, porque hay un mundo que salvar por medio de la luz, que es el color blanco. Hay un mundo que salvar, mis amados, por medio de la luz de la verdad evangélica. Y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios sea dado por la iglesia, la vida de sus miembros santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser un testimonio de la veracidad de los mensajes que se proclaman. Ustedes y yo, mis amados, debemos ser, no hacer, no decir. Debemos ser un testimonio de lo que predicamos, de lo que decimos ser. Y el mundo será iluminado con la gloria de Dios, porque su pueblo, ese pueblo que se va a encontrar en esa etapa final, purificado, santificado, su pueblo estará reflejando la gloria de Dios. Estaremos reflejando la gloria de Dios. Ahora, la Biblia emplea varios símbolos para ilustrar esa relación estrecha que existe entre Cristo y su pueblo. Querido, miren, el que toca al pueblo, toca a Jesús, pero su pueblo, sus hijos que estén decididos a ser tocados por él, no tocados por las cosas de este mundo, tocados por él. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. Cristo es el pastor y su pueblo es su rebaño. El que toca el rebaño toca a Jesús. Jesús es el esposo y su pueblo es la esposa. Son una sola carne. Cristo es el rey soberano y su pueblo es su ejército. Ahora, algo muy importante que debo de mencionar en esta parte, algo muy importante que debo de mencionar. Los futuristas dispensacionalistas, los futuristas, enseñan que este caballo blanco del primer sello representa al anticristo que ascenderá al poder en el futuro después del rapto, haciéndose pasar por Cristo. Pero mis amados, no existe evidencia alguna en el texto que sugiera este concepto. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis el color blanco siempre es un símbolo de Cristo. Siempre es un símbolo de algo asociado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso el Cristo glorificado tiene cabello blanco como la lana. Apocalipsis 1:14 lo dice. Por eso los fieles reciben una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito, lo dice Apocalipsis el capítulo 2. Por eso los fieles han de ataviarse de vestiduras blancas, dice el capítulo 3.
Los 24 ancianos están vestidos de blanco. A los mártires se les dará mantos blancos, al igual que la multitud que nadie podía contar. Al Hijo del Hombre se le ve sentado sobre una nube blanca. Si bien el color blanco siempre está relacionado con Cristo, no con las tinieblas, como lo mencionan algunos futuristas por allí. El Hijo del Hombre retorna en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo vestidos de blanco y montados en caballos blancos. Y a Dios se le ve en el juicio final sentado sobre un trono, ¿qué? Sobre un trono blanco. Por eso el color blanco es símbolo de pureza. La iglesia apostólica era pura en doctrina y en conducta. Y el pueblo de Dios hoy debiera estar puro, más que puro en doctrina, puro en conducta. ¿Estamos nosotros siendo puros en conducta? Mm. Durante la era apostólica, la iglesia era pura e irradiaba la luz de Cristo al mundo, en obediencia a su jinete. Esa iglesia primitiva, el caballo blanco, testificó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los lugares más lejanos, recónditos de la tierra. Y ese pueblo, esa iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio abarcó a todo el imperio romano en una sola generación. Por eso el caballo blanco está en contraste con el caballo negro de las tinieblas. Porque cuando la iglesia pierde su pureza doctrinal, cuando la iglesia pierde su pureza, su pureza de estilo de vida y su celo, el resultado es el caballo negro. Miren, mis amados, en la siguiente cita que vamos a leer, que van a ver ahí en pantalla, la hermana White describió la pureza y el espíritu de conquista que levantó la oposición en contra de la Iglesia Católica. Hoy en día, ¿por qué no hay tanta oposición? Por nuestro estilo de vida. Cuando hemos perdido porque hemos perdido esa relación con el Señor. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 43, mis amados. No hay duda, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable, su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Imposible, mis amados, ser un pueblo peculiar cuando pretendemos hacer cosas o cuando se pretende hacer cosas dentro del pueblo, como las que hace el mundo o como las que hacen las naciones que nos rodean. Me refiero a las iglesias, a los movimientos religiosos que nos rodean. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. ¿Estamos nosotros turbando la paz del pecador? Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de
de este constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Wow, tremendo esto, mis amados. Tremendo esto. Ahora, el jinete que venía montando el caballo blanco, como lo leímos, tenía unas características. ¿Qué características? Dice allí el capítulo 6 que Juan miró y el que lo montaba tenía un arco. Obviamente al tener un arco tenía flechas y le fue dada una corona. Qué interesante esto, mis amados. Un arco. Y por ende al tener un arco tenía flechas. ¿Qué significa esto? De que este jinete traía arco y flechas. Bueno, el arco y las flechas representan la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Tomé como referencia un texto del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 17. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación, flecha de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Simbólicamente, mis amados, simbólicamente, familia, las flechas representan el mensaje de la palabra que predicaron los apóstoles. Notemos lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 37. Voy a leer varias citas, tal vez 2, 3 citas, tal vez 4 citas con respecto a esto y termino con esto, esta primera parte. Esta parte. Miren, voy a leer estas citas así de seguido. Como la sierva del Señor, o sea, simbólicamente la flecha representan el mensaje de la palabra que predicaron los apóstoles y la palabra que se estará predicando en este tiempo. Hechos de los Apóstoles, página 37. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos de los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como flechas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Tremendo esto. Siguiente cita. El deseado de toda la gente es página 79. Y ahí hay 2, 3 citas más. Deseado de toda la gente es página 79. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Su palabra, redarguyéndonos, convenciéndonos, amonestándonos, ¿verdad? Esa palabra cortando como espada de dos filos. Obreros Evangélicos, página 157. Miren lo que dice.
Las palabras de Cristo eran como agudas saetas que iban al blanco y herían los corazones de sus oyentes. Cada vez que se dirigía a la gente, fuese su auditorio grande o pequeño, sus palabras tenían efecto salvador sobre el alma de alguno. Tremendo. Última cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 123. Dice así: el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía orar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia justicia propia, el mal. Ese es el mal que cunde hoy en medio nuestro. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por las aguzadas y bien dirigidas saetas de Dios, arrojados por manos angélicas. Dios nos ayude, mis amados. Dios nos ayude, querida familia, a rendir nuestra voluntad al Señor y a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque de lo contrario, su palabra no llegará vacía a nosotros. Llegará vacía. Y esa invitación que el Señor nos ha dado a pertenecer a su pueblo, esa invitación de salvación, tristemente será cedida a otro. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, fieles, leales a Él y que nada ni nadie pueda separarnos de su amor, que es en Cristo Jesús. Mañana continuamos con otras características de este jinete blanco que venía montado en este caballo blanco. Vamos a orar, queridos, vamos a orar. Padre amado, sé propicio a nosotros como pecadores. Danos la disposición para que el Espíritu Santo, podamos permitir que el Espíritu Santo nos lleve en este camino de santificación, donde podamos rendir nuestra voluntad a ti, donde podamos tener esa experiencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Que podamos permitir que el Espíritu Santo revista nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, con la armadura no de nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo Jesús. Y su palabra penetre, nuestro corazón sea atravesado por tu palabra, para un día recibir esa corona después de la lucha, para un día recibir esa estéfanos después de haber avanzado y después de haber pasado por la gran tribulación y de haber salido victoriosos. Pero de la única manera que vamos a poder salir victoriosos es que hoy estemos gimiendo, clamando, hoy estemos purificando nuestra vida, hoy estemos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Quédate en medio nuestro, quedamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe. Abrazos para todos en este día. Miles y miles de bendiciones.